Irene, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Muy musical. Buenos días. ¿Cómo estás, Enrique ya está Irenita? bailando. Gracias a Dios es viernes Sí. y el muévanse. cuerpo Hay que lo mover sabe, el cuerpecito. ¿no? El cuerpo lo sabe. Sí. El cuerpo lo sabe y lo pide. Hay que hacerle caso al cuerpo. Él lo pide, uno lo satisface. Y hoy, bueno, pues fíjate que hemos hablado muchas veces aquí en el programa que una relación sexual, pues no solamente es ese acto físico de la comunicación entre dos cuerpos, sino también todo lo que hay alrededor impacta, por Sí. supuesto, la respuesta sexual. Sí. Entonces, si hay aromas deliciosos, si el ambiente es bonito, la media luz, a lo mejor me puse una ropa sexy, todo eso influye tanto en mi propia actitud ante el sexo como el de mi pareja. Pero sabemos, por supuesto, que la música, todo lo que entra por nuestros oídos, va directamente a nuestro cerebro y nos lleva incluso a tener un ritmo sexual determinado. Los besos, las caricias, los abrazos, el cachondeo, cuando están acompañados por una música adecuada, puede prendernos y puede producir mejores sensaciones e incluso muchas veces las personas se distraen. No sé si te ha pasado alguna vez, perdón, Quique. Pero solo con que la en algún- quebradita. en algún encuentro sexual empiezas a distraerte y empiezas a pensar en otra cosa. Gaby, Sí. esto luego nos pasa a las mujeres. Ay, tengo A que ir a todo el pagar. mundo le puede pasar. Ok, la música nos ayuda a concentrar todos nuestros sentidos a través de la melodía en lo que estamos haciendo. Abrir ¿Es como un nuestras conector sensaciones. entre sentidos? Es un conector, efectivamente. Ah. Entonces, nos conectamos directamente con las sensaciones que nos produce la música y entonces, por supuesto que también el encuentro con el cuerpo de nuestro amado es mucho más intenso. Y es que Qué viene muy ligado interesante. porque precisamente en la semana, Irene, hemos hablado de la música y la relación con los sentimientos y con las emociones. Y es Claro. que te puede poner de muy buen ánimo o te puede poner de pésimo Por ánimo. supuesto, Sí. por Y supuesto. acá tiene mucho que ver también con la relación sexual, ¿no? Así es, y en gusto se rompen géneros, ¿no? Así es. Y entonces yo traté de hacer una lista, y bueno, pues mira, voy a tener que revelar mi época, porque la lista tiene mucho que ver también con estas canciones que hoy consideramos retro, de estas noventeras, incluso ochenteras, pero que han sido ya clásicos para hacer el amor. Son clásicos de esas que esperabas que llegue la calmadita, por favor, porque hacer el amor no es solo el acto desnudos, Claro. podemos empezarnos a hacer el amor con los ojos, en el baile, en el movimiento a través del beso. Entonces, bueno, yo les invito a que escuchemos esta playlist o esta lista de canciones que son, incluso me puse a ver varias listas, quizá las más recurrentes, las más repetitivas, Muy bien. y me voy desde las más viejitas hasta las más modernas. Perfecto. Y bueno, hay tanto en inglés como en español. Y hay una que es un clásico, y estamos viendo allí el video, de este galanazo, Right Said Fred. Pues mira, desde ahí, ese es un clásico, por ejemplo, del striptease. Sí, I'm too sexy. Que estamos oyendo I'm Too Sexy. ¿Quieren que oigamos un poquito más de la música? Eso. Eso. Sí, sí, bien sexy. El video, además. Y es que está claro, está en aquellas épocas, yo Sí. me acuerdo de esos tiempos. ¿Tú mozos. recuerdas eso, Enrique? Yo Estabas la bailaba pequeño. con las chicas en la disco. En la antes, disco. Oye, La disco. pero, ahora sí. pero pues, además, sí. fíjate, ¿qué movemos cuando oímos esa música? ¿Qué es lo que nos invita a la mover? caderilla, La ¿no? cadera. Fíjate, o sea, la música nos lleva al movimiento directo de nuestra cadera. Y luego si ves el video, pues te inspiras más. Imagínate que tu gordito es ese muchachón. Ay, qué Right Said Fred. bonito. Bueno, es I'm Too Ándale. Sexy, es nuestra número uno. Después nos vamos con otra canción y bueno, no podíamos dejar de pensar en sensualidad sin pensar en Madonna. Ah, sí. Madonna, la reina, por supuesto, de la Claro. sexualidad, Sin de duda. la sensualidad. En este video, además, que es sumamente erótico, esta canción de los 90 se llama Justify My Love. Justify My Love es una de las canciones más eróticas de todos los tiempos. Está en varias listas, Sí. considerada además no solo por el propio video en el que Madonna se expresa muy eróticamente de una forma muy abierta, en donde además se ve que hay una relación sexual. Ella va a llegar y el galán ya la está esperando y van con todo. Oh. Pero yo les invito a escuchar un poquito de la música. ¿Qué siente, no? ¿Qué Sí, te imaginas? te invita. Porque ya tienes, exactamente, te invita a que tu imaginación se vaya. O sea, y escucha sientas la el música. tono de la voz, siempre es a media voz y te está invitando, te está incitando. Y la verdad, acompañar esto con una copa de vino burbujeante sería genial. Nos vamos con otra canción que es un clásico del striptease. Esto es Alana Miles con Black Velvet. Este es un Ajá. clásico también de los 90. Y esta canción, Sí. bueno, o sea, yo ya me vi en el tubo. Chicas, Órale. este es uno para hacer un buen striptease.
baile de tubo. Recuerden que los Love Hotels hoy traen tubo. Llévate esta sí. canción. Llévate esta canción. Aprovechen. Black Velvet, que es un clásico de Alana Miles para hacer un buen striptease. Vamos a escuchar un poco. Sí que sí. Claro, ¿no? Está deliciosa. Vas quitándote la ropa y bueno, vamos a también hablar de un clásico que habla de la cama y que habla de todas las fantasías que puede ver en la cama con tu pareja. Es Miguel Bosé con Morena Mía. Este es un clásico. ¿De verdad? Sí. Fíjate que estuvo, yo no me lo imaginaba. Yo no pero la incluiría en mi lista. En varias No me lo listas había está incluido Morena Mía, porque habla justamente de todas las fantasías que se pueden tener, ¿no? Entre dos personas, que puede haber muchas más con la fantasía. Sabe hacer café. Ok, vámonos con Careless Whisper, un clásico de George Michael, que la verdad es que este es un Sí. clasiquísimo de los años 80 y George Michael está presente en muchas de las playlists para hacer el amor. Claro está. ¿Sí? Irene, ¿Estás de acuerdo que Sí. está? de verdad te sacaste un 10 con esta Y me playlist. faltan muchos más. Sí. Y faltan muchos más. Pero que ¿qué están tal si preparados? que compartan con nosotros nuestros sería su televidentes? playlist? ¿Cuál sería ¿Cuál su playlist? podríamos agregar? Irene, Claro. pásatela increíble, buen fin de Ustedes semana. también, pues ya tienen Gracias. playlist para pasársela muy bien durante todo el fin. Así es. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, hagan el amor, no la guerra. Gracias. Amigos. Gracias, Irene.